¿Qué onda, estudiantes del IB? Bienvenidos a IB Resumido. Yo soy Humberto Cisneros y el día de hoy vamos con nuestro segundo y último video de la clase de literatura de nivel superior. Bueno, no sé si sea segundo, depende que también edite el primero, pero ahorita el plan es que sean dos. Una disculpa si de repente hago pausas para decir cosas que ustedes ya saben. El punto es que cualquier persona pueda ver el video que se le dé la gana y aún así aprender algo. Entonces normalmente considero que hay ciertas cosas que tengo que decir para aclarar cosas en los videos o así. Obviamente se me va a pasar mencionarlo en un otro video, entonces prefiero mencionarlo en los más videos posibles. Primero que nada, recuerden que solamente las clases en español se van a explicar en español y las clases en inglés se van a explicar en inglés. Y ya, bueno, justo, tengo unas notas acá para ver de lo que voy a hablar, así que si me ven volteando, trabándome, discúlpenme. El plan no es hacer lo más formal posible, sino hacer lo más casual posible y que sea pues, algo que me nazca del alma. Yo creo que algo que podría platicar con amigos porque me he dado cuenta que si le hace el formato de clase, más con esto de la pandemia, es como que, ay, pues es como si estuviera viendo un maestro hablar, ¿sabes? En cambio, ahorita es más como si te estuvieran platicando algo y tú no me estuvieras escuchando, ¿verdad? Bueno, si tienes alguna duda, no olvides dejármelo en los comentarios y ya, es todo. Vamos a empezar con elementos dentro de una obra y elementos dentro de un ensayo. Recuerden que estos no son todos, son solamente los que yo considero más importantes. Principalmente para el BI, para hacer tu prueba uno, el análisis y hacer tu oración, más o menos que tengas un poquito más de vocabulario y te quede medio claro de lo que estás hablando cuando hables de esto. No solamente digas de que, la acotación es la descripción del espacio. ¿Y qué? O sea, ¿qué es eso? Bueno, empezamos con los elementos principales de un acto dramático, que es el espacio, el tiempo, el personaje y el público. Básicamente, elementos de un acto. O sea, si te preguntan qué hay en una obra, pues tú dices, a ver, en una obra está, pues, las personas, los que están actuando. ¿Ok? Público, personajes. ¿Dónde están los personajes? Pues en un espacio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, están en un espacio, están en un tiempo. eh, y obviamente, pues son personajes. Los personajes hacen cosas. Entonces, eso es el acto, básicamente. Personajes del público. El público hasta de repente participa. Obviamente, a veces hasta hay pausas para que se ría el público. Hay pausas para señalar al público. Depende de todo. O sea, el público es parte de una obra, quieras o no. Tenemos también, bueno, básicamente los principales tienen sus diálogos y sus acotaciones. Las acotaciones son algo muy interesante, son básicamente los paréntesis o las itálicas que hay, que son cosas que no tienen que ver con texto, o sea, no son cosas que dice el personaje, sino cómo las dice o cuándo las dice o así. En general son paraverbales y extraverbales, dependiendo que sean. Paraverbales es todo lo que tiene que ver con lo verbal, si es que lo diga fuerte, que lo diga alto, que lo diga bajito, que lo diga preocupado. Si tiene que ver con lo verbal, todo lo que es extraverbal es aparte de lo verbal, es, no sé, moverse, gritar, todo lo que sea fuera de lo verbal, el espacio, no sé, aparece un árbol, pues obviamente eso no es verbal, etcétera. En general, acotaciones hay de personajes, corporales, espaciales, temporales y sonoras. Son lo que dicen personajes, acotaciones sobre los que afectan a los personajes. Corporales, que afectan al cuerpo, como decía, levanta la mano, baja la mano, sube la otra mano, etc. Espaciales, pues del espacio, entra un sillón, sale un sillón, bla, bla, bla. Temporales es el tiempo. No, obviamente no cambia el tiempo, pero sí puede ser, lo dice más rápido o corre rápidamente. Si fuera solamente corre rápidamente, sería como una combinación, yo creo, entre corporal y temporal. Porque sí afecta la manera en que un personaje corre. Si un personaje lo están persiguiendo, no va a correr lento, obviamente. Pero sí va a correr rápido para ver que sí está en peligro. Y finalmente tenemos temporales y sonoras. No, temporales ya dije, sonoras son del sonido. Esto es más que nada fuerte, decirlo alto. Obviamente se pueden combinar. Hay de personajes sonoras, hay corporales sonoras, no creo. Temporales sonoras, tipo grita rápidamente. Pues obviamente es de que, bueno, ¿cómo puedes gritar rápidamente? Bueno, puede ser, sí, gritas rápidamente, gritas en un periodo corto de tiempo. Este, mm, y pues sí, lo más significativo dentro de una obra son el diálogo y las acotaciones. Lo que no es importante es todo lo que es si no me equivoco, es resumen, indicio y, y ya, creo. Bueno, no, creo que hay tres elementos no literarios, pero es básicamente los que dan o una información implícita de la obra o una información explícita de la obra
o un resumen de las cosas que pasaron antes de lo que está pasando en la obra. ¿Por qué se dice que estas no son importantes a la trama? Pues porque no afectan. O sea, en sí, si yo te doy un resumen de por qué alguien está escapando de la policía o no, no cambia el hecho de que esté escapando de la policía. El contexto no ayuda en nada. La información que te dan es básicamente para la comprensión. Hay supongo que obras que no tienen información previa a la obra, hay obras que tienen más que otras, etcétera. Depende mucho del autor, depende mucho del mensaje que se esté tratando, el tema, que lo vimos en el video pasado. Todo esto depende. Y bueno, la obra tiene el acto y las escenas. Y dentro de las escenas y el acto, pues están las acotaciones, los personajes, los diálogos, todo eso. Normalmente una estructura es personaje que dice o hace algo, acotación y diálogo. Obviamente puede ser que la acotación esté después del diálogo, antes del diálogo, en medio del diálogo, pero normalmente es personaje, acotación, diálogo, lo que son las líneas de cada personaje. Y bueno, el acto es una unidad temporal. Normalmente cuando cambia de acto es porque cambia mucho la escena, o cambia el lugar y personajes, o cambia, no sé, el tiempo. Puede ser que se haga de noche y digas, wow, pues no puede caber en un mismo acto, porque ¿cómo es posible que en un mismo acto se hizo de noche? Sí, es básicamente la forma en la que divides la obra sin que pierdan cierto valor. Obviamente es cuando en una historia se debe de notar el corte. No puedes hacer un acto cuando estás en medio de una conversación entre los personajes, porque ¿por qué habría una división ahí? Es donde debe haber una división. Si lo quieres ver como en teatro tradicional, pues cuando entran, salen personajes, cierran el telón, cambian las cosas o así. O ya igual y teatro más moderno es solamente en lo que dividen el guión para darle cierta importancia a cada parte de la obra, etc. Luego están las escenas, que la forma fácil de identificar las escenas es o leyendo, que es un cambio de escena, o cuando cambian los personajes. Entra no sé quién, sale no sé quién. Yo soy el personaje principal y estoy hablando con mi tío y luego sale mi tío, entra mi mamá, cambio de escena. Así, y eso serían en resumen los elementos de un drama. Hay varios otros elementos, les recomiendo investigar más sobre ellos. Obviamente si van a tener una prueba cercana, por ejemplo la prueba 1, les recomiendo estudiar bastante la terminología. Yo no soy un recurso para, pues yo creo que para memorizar cosas, para estudiar cosas, para eso presentaciones y documentos, en lo que les puedo ayudar, cualquier cosa, si me conocen personalmente, pues obviamente les puedo ayudar mucho más que si no. Pero si no, claro, si de repente llegan a encontrar este canal, pues obviamente pregunten lo que quieran. Yo os voy a hacer estos videos. Espero que durante todo mi tiempo en el IB, si no, quién sabe. Pero bueno, vamos al ensayo literario. Algo que yo no entendía muy bien era cuál era la diferencia entre el ensayo literario y el ensayo académico. Es muy diferente. Los dos son ensayos, los dos quieren informar, pero el literario le da esa pizca de literatura. Es una expresión que yo creo que si no estás en la clase de literatura no entenderías, pero si estás en clase de literatura, más o menos te has de imaginar qué es esa pizca de literatura. Pues la pizca literaria, lo que lo hace más mágico a un ensayo, lo que lo hace ciertamente entretenido. No te da lo mismo ver cómo un autor describe, no sé, describe la historia hay un libro muy padre que se llama Stick a Flag on It, o sea, clávale una bandera, de Aaron Lomas. Se lo recomiendo. Ese lo consideraría un tipo de ensayo de historia literario, porque está muy chido cómo lo retrata, cómo da las analogías, tiene figuras literarias, elementos literarios que vimos en el video pasado. Muy padre, la verdad. Pero si yo solamente me meto a ver un artículo en Wikipedia o un ensayo en Wikipedia sobre la historia, pues probablemente me aburra. Entonces, el ensayo literario, pues es básicamente un ensayo informativo que tiene esa pizca de literatura que te hace, sí, tiene varios elementos que lo embellecen. Principalmente en un ensayo, las ideas se presentan de diversas formas. Puede ser, Lolo te dice, vamos a hablar de esto, estas son las ideas, o tiene subtemas, el ensayo, o igual y es un libro de ensayos, como el que estamos leyendo, que se llama Patas Arriba, que no lo tengo por aquí. Pero son varios ensayos, son varias ideas, y dentro de cada idea hay subideas y así. Hay demostración del desarrollo, obviamente hay, por ejemplo, si estamos hablando de cómo hubo tráfico de drogas durante la etapa de reinado de la reina Victoria, pues vamos a dar el ejemplo de la reina Victoria y del tráfico de opio a China y etcétera. Y las conclusiones normalmente en un ensayo son parciales. No tenemos el típico IDC de que introducción, desarrollo, conclusión, como nos enseñaron desde primaria,
sino que vemos cosas como, el autor normalmente vemos como va a tratar esto el autor, lo va a tratar con este contexto, con esta historia, con este ejemplo, con lo que sea, y concluye parcialmente. Puede ser que el autor solamente exponga las ideas y la conclusión parcial es solamente criticar cierto aspecto de la sociedad. Solamente habla de que, ay, pasa esto, pero ¿y qué? Pues no, parcial, conclusión parcial, ahí está. Tú trabájale tantito. Así yo creo que es como piensa el autor, ¿verdad? Después tenemos que es literario, como dije antes, pues un ensayo es literario, no lo confundan con académico, bastante diferente. Y también está, bueno, se lo puedes dividir en tres partes en general, que es la postura, los aspectos y las conclusiones parciales. Últimamente hemos hecho actividades de eso en mi clase. Si ustedes lo han hecho, supongo que ustedes también lo han hecho. Digo, no sé qué tan diferente sea la IB en diferentes prepas o en diferentes países, en caso de llegar estos videos a diferentes países. Pero normalmente tú, si quieres identificar un buen análisis de un ensayo, ves la postura del autor, ves los aspectos del tema y luego las conclusiones parciales y más o menos sale todo. Uno depende de la otra. Las conclusiones van a tener la postura dentro de ellas, los aspectos obviamente van a tener la postura del autor. En los aspectos ves las conclusiones porque no puede dejar solamente el aspecto, no puede solamente decir en el siglo no sé qué había tal cosa. No, pues tiene que decir en el siglo, no sé, mínimo que diga en el siglo no sé qué había tal cosa mala. Y ya más o menos ahí ves la conclusión de que era mala o tenía un efecto negativo en la sociedad y la postura del autor es que está en contra porque lo ve como malo. Y como ejemplo, digo, en el ensayo los factores, los elementos, no es como que se puedan desmenuzar tanto, pero hay patrones dentro del ensayo, por ejemplo, los patrones sonoros y visuales. Los patrones me gusta verlos como símbolos, formas en las que se desarrolla un ensayo que tienen un significado más allá del que está. Por ejemplo, en el que estamos leyendo hay un libro, bueno, digo, hay un ensayo en el que habla solamente de analogías, habla con muchas analogías, este, o muy directo, normalmente exagera mucho el autor, por ejemplo, diciendo que la reina Victoria era una traficante de drogas, cuando pues la verdad sabemos que era una reina, sabemos que era una gobernante, sabemos que era más que una traficante de drogas, pero esa es la parte literaria. Y esos son los patrones, pueden ser sonoros, pueden ser visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay aspectos estilísticos en la terminología. Estos son los tonos, las imágenes que usa el autor, la forma de presentar el ensayo en sí. Y normalmente si lo quieres analizar, y para la prueba 1, pones el aspecto, un adjetivo y más o menos para qué lo usa. Ejemplo, el tono es agresivo porque denota que está en contra de tal cosa. Ejemplo. Así te va a servir mucho en los análisis. Porque siempre para un aspecto estilístico hay un adjetivo. Porque el autor siempre va a ser diferente. Y como sí tienen cierta influencia de la opinión del autor, como no es una historia que le salió de la mente, sino algo que normalmente es algo que pasó o algo sobre lo que quiere informar, va a tener cierta influencia personal dentro del tema. Entonces, luego de ahí puedes identificar la postura y las ideas que trata el autor con eso. Finalmente está la composición externa, que es cómo se divide el ensayo. Puede ser que el ensayo sea una idea y se divida con contexto, ejemplos y entrevistas, no sé, entrevistas a otras personas, opiniones de otras personas. Puede ser ejemplos, luego la opinión del autor. Puede estar hablando del racismo y luego habla de racismo en México, racismo en Latinoamérica y luego racismo en todo el mundo. Es la composición externa, es como el autor lo divide. Y como el autor lo divide, es como se le dé la gana. Y así. Bueno, terminamos. Espero que les guste este tipo de formato para los videos. La verdad es que el plan era hacerlos un poquito más formales, pero me di cuenta que tengo mucho mejor flujo de conversación y creo que informo un poquito más cuando hablo así. Sí me tardo un poquito, pero creo que es parte de, ¿no? Si quieren ver un video resumido de obras literarias o de drama, yo creo que sus maestros van a tener bastantes recursos. O búsquenlos ustedes. IB resumido es básicamente una plática de cómo yo he vivido la IB, cómo yo siento las cosas. Obviamente de aquí a allá se va a soltar algún ejemplo, lo que sea. Y sí, espero que les gusten estos videos. Voy a estar haciendo de todas mis materias IB, o al menos espero hacer todas las materias IB. Bueno, menos las troncales, esas no me llaman mucho. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Si no te has suscrito, hazlo y recuerda recomendar estos videos para tus amigos si estás que están en IB o si no estás en IB y de repente estás viendo este video, no sé cómo, pues puedes recomendarlo a tus amigos que están en IB o a alguien que conozcas que está en IB. No somos raros los que estamos en IB, pero si conoces a alguno de nosotros, pues
mándanos este video y no sé, lo que gustes. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete si no lo has hecho, déjale like y sí, nos vemos. Bye.